Buen día amigos de la Central Campesina Cardenista y también con mucho gusto del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Seguimos aquí en esta segunda entrega para lo que es la formación y capacitación política para las dos organizaciones, CCC y Morena. Es importante capacitarnos, es importante formarnos. Así lo exigen los estatutos de una y otra organización. ¿Por qué necesitamos formarnos? Porque eso es lo que nos da mayor luz y mayor claridad en torno a nuestra lucha política y muy importante, rumbo al 2018, hacia esta insurgencia electoral que debemos provocar y fomentar en todo el país. La vez pasada hablábamos de aspectos electorales, hablábamos generalidades en torno de dónde venía Morena, cuál es el carácter y el significado de su lucha política, que busca en términos generales Morena, pero ahora vamos a concretarnos a los documentos básicos. En esta primera oportunidad, sobre la declaración de principios del partido. Todos sabemos que los documentos básicos son un requisito indispensable, no solamente para el registro legal de un partido ante el Instituto Nacional Electoral, como ahora se llama, sino que es parte de la médula de toda organización política, es decir, los principios, el programa, los estatutos, es decir, qué somos, qué buscamos y cómo nos organizamos. Esos son esas tres partes esenciales o básicas de toda organización política o partidaria en general. Bueno, vamos a hablar entonces de la Declaración de Principios de Morena. Estos materiales se consultan de manera muy sencilla en internet. Buscamos documentos básicos de Morena, aparecen, y los accesos directos a los principios, programa y estatutos son muy sencillos. Así que cualquiera puede verificar, cualquiera puede repasar y estudiar por su cuenta estos materiales. Esto es solamente una plática para que podamos adentrarnos en estos temas. Hablemos de la Declaración de Principios, pues, y en principio de su parte introductoria, de la introducción de la Declaración de Principios de Morena. Habría que anotar aquí varios elementos, por lo menos 7 elementos de esta introducción. La Declaración de Principios del partido es, entre muchos aspectos, una serie de postulados éticos, y esto es muy importante. En política muchas veces la ética queda fuera, y eso perjudica y malversa y envilece a la política. Es muy importante que desde un principio los aspectos éticos están presentes en la Declaración de Principios, valga la redundancia, y hay un primer elemento, y es considerar que nuestra tarea política implica actuar en beneficio de los demás. Es decir, no estamos aquí en la lucha política para beneficio propio, para beneficio particular. Estamos aquí para una tarea, y esa tarea es el bien público, ¿sí? Es el beneficio de los otros, de los ciudadanos que necesitan la garantía de sus derechos y el ejercicio de los mismos. Y eso, evidentemente, implica actuar en beneficio de los otros, como dice esta declaración, muy particularmente en beneficio de la colectividad, es decir, de las mayorías de las sociedades. Porque si solo actuamos en beneficio de las minorías, estaremos protegiendo privilegios, y de eso no se trata. De ahí viene una serie de tipificaciones y observaciones en torno a lo que es la sociedad mexicana y en torno a los propósitos que tenemos como miembros de Morena. En principio, señalar que hay grandes problemas que son la base de la situación actual del país, como la corrupción, la simulación y el autoritarismo. Es decir, son lacras de la vida social, política y económica de este país, de las cuales no nos hemos podido deshacer. Es decir, la corrupción, el autoritarismo, la simulación
son problemas muy fuertes que nos dañan en la vida cotidiana y en la vida en general como país, y que combatir eso es necesario. Por tanto, pues buscamos la transformación del país. ¿De qué tipo? Esto está establecido desde un inicio en la Declaración de Principios. Buscamos la transformación democrática del país. Es decir, no buscamos la transformación violenta. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque luego algunos dicen que precisamente somos violentos porque protestamos, por ejemplo, porque nos manifestamos públicamente, cuando eso en realidad son nuestros derechos. Es decir, el ejercicio de nuestros derechos no debe ser confundido como un acto violento. Al contrario, nos oponemos a la violencia. Los violentos son otros, los políticos corruptos, los criminales, que a veces son casi lo mismo, los gobernantes autoritarios, esos son violentos, nosotros no. Y esta transformación democrática pues tiene que ser integral, involucrando a las mayorías y los intereses de todos, las demandas de todos. Entonces, buscamos una transformación democrática e integral del país. Un cuarto elemento es que al buscar esa transformación y al buscar esa transformación integral y democrática, pues evidentemente estamos por la defensa de los derechos humanos tan violentados, tan vulnerados en nuestra realidad nacional. Eso implica defender todas las libertades, buscar la justicia y buscar la dignidad de los ciudadanos y del pueblo en general de nuestro país. Esta imposibilidad de ejercer nuestros derechos humanos, de ejercer nuestras libertades y de que la justicia se haga una realidad, tiene que ver con otro problema que se suma al de la corrupción, el autoritarismo y la simulación, que es el neoliberalismo. Un sistema económico, pero también político y social, que lo único que ha provocado es una inmensa pobreza de las grandes mayorías de este país, de lo cual ya hemos hablado en otro momento, pero también ha generado a una minoría que gobierna y que sostiene al Estado para su beneficio. La economía neoliberal está pensada para los monopolios, no está pensada para ni siquiera los pequeños o medianos empresarios, para el mercado interno, para el consumidor. No, solamente la economía liberal está pensada para los monopolios, y es contra eso que tenemos que actuar. Es decir, el neoliberalismo es una condición de que no exista la democracia y la justicia en este país, y por eso tenemos que combatirlo. Y claro, al combatir el neoliberalismo, combatimos a las minorías que se ven privilegiadas. ¿Por qué nos atacan tanto? ¿Por qué tantos ataques al compañero Andrés Manuel López Obrador, que ahora como presidente del partido, pues según el INE, ya no va a poder hablar en espacios públicos, electrónicos o reales, directos, porque es campaña adelantada? Puede ser. No estamos muy de acuerdo con eso, ya lo ha dicho nuestro representante ante el INE, el compañero Horacio Duarte, que esto es una política en contra de nuestro líder nacional y es en contra del partido específicamente. Pero, ¿por qué nos atacan de estas formas? Pues porque al oponernos al autoritarismo, al oponernos al neoliberalismo, nos oponemos a las minorías gobernantes, a esta oligarquía que sostiene y controla hoy en día al Estado y que es la que hace imposible que las garantías y derechos sean ejercidos por la ciudadanía. Es esta oligarquía la que impide que haya democracia. Y como nosotros nos oponemos a eso, por eso nos atacan, con esa violencia, con esa virulencia, con ese rencor, con ese odio. Pero no nos importa, nosotros no odiamos. Nosotros nos organizamos y luchamos. Y para cerrar esta parte introductoria, hay dos elementos muy importantes que nos deben quedar muy claros en la cabeza, y es entender el factor popular y el factor organizativo, que se resumen en dos preceptos. El primero es, que ya lo ha difundido mucho el compañero Andrés Manuel, es que solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Es decir, al pueblo no lo salvan caudillos, como nos acusan. Tenemos un líder político, consecuente y valiente, pero no tenemos un caudillo. Entendámoslo nosotros y que lo entiendan ellos, todos nuestros adversarios. Nosotros no creemos que un caudillo salve al pueblo. No creemos que una ideología en sí salve al pueblo. No creemos que un milagro salve al pueblo. Creemos que solo el pueblo se salva a sí mismo por su acción consciente, organizada y protagónica de su historia. Pero hay otro precepto, y es que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Este país se nos cae a pedazos, se nos diluye entre las manos y tenemos por tanto que asumir una responsabilidad y una tarea, y esa es organizarnos y esa es salvar al país, porque salvar al país evidentemente es salvarnos a nosotros mismos. Estos dos preceptos, repito, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, son fundamentales. Y con esto cierra esta parte introductoria de la declaración de principios del partido. Pasamos ahora propiamente a los principios, que es básicamente un decálogo. 10 puntos que pretenden definir nuestro pensamiento político, o sintetizar, mejor dicho. El primero es muy importante, y es que concebimos a la política como vocación de servicio en favor de la colectividad. Es decir, para nosotros la política no es un privilegio. Para nosotros la política no es un modus vivendi. Es básicamente una responsabilidad y un compromiso. Y muy particularmente un instrumento de transformación. No es un instrumento de construcción de privilegios. No debe serlo. El cambio está ahí. Que la política nos pertenezca a todos, que nosotros todos seamos parte de la política y que con ella transformemos las cosas en beneficio de las mayorías. Repito, la política debe ser entendida como una vocación de servicio a la colectividad, a las mayorías. Debemos asumirla como una responsabilidad y un compromiso ante el país y ante el pueblo. Segundo principio, se reitera lo que ya decíamos hace un momento. En Morena creemos en el cambio pacífico. En el cambio pacífico y democrático. Porque solo en esas condiciones podemos participar todos. Y es donde todas las voces y todas las propuestas pueden ser válidas. Claro, hablar de cambios pacíficos y democráticos implica que respetamos y guardamos el orden constitucional. Y aquí van a venir muchos comentarios, críticas de nuestros adversarios que dicen, no, es que Andrés Manuel mandó al diablo a las instituciones. Eso es falso. Y es una manipulación del discurso en un contexto muy específico del 2006, en donde ante un fraude tan evidente como el de ese año, del 2006, nuestro líder político, en ese entonces también líder del PRD, candidato del PRD, aunque ahora se les olvida a los compañeros, dijo muy claramente, al diablo con sus instituciones. ¿Cuál era el reclamo? El reclamo era que al diablo con su política manipuladora de las instituciones del Estado, que deben ser instituciones del pueblo y al servicio del pueblo. Con esas instituciones manipuladas que golpean a las mayorías, no vamos. Porque no se acatan al marco constitucional. Tenemos ahorita el caso del Estado de México, en donde han sido evidentes las arbitrariedades, las tropelías, las corruptelas, y tenemos que actuar. Pero nosotros no vamos a violentar el orden constitucional. Bajo ese orden constitucional nos manifestaremos, haremos evidente nuestra inconformidad, pero nada más. No esperen que nuestros adversarios no esperen de nosotros una provocación.
Un tercer principio es que en Morena no tenemos un pensamiento único, sino que tenemos principios democráticos que nos guían. ¿Que nos guían para qué? Pues hacia un objetivo común. ¿Por qué tenemos principios democráticos y no un pensamiento único? Pues porque reconocemos que Morena es igual que el país, es decir, diverso, pluricultural, en donde existen todas las libertades y en donde solo puede caber la equidad para que esas libertades puedan coexistir. Esto deriva en un elemento muy importante. Cuando decimos que creemos en los principios democráticos, creemos también en la democracia participativa, no solo electoral. Que vivan y se ejerzan todas las formas de participación del pueblo mexicano. Dentro, repito, del marco constitucional. Todas las formas políticas, económicas, sociales, culturales que se nos ocurran y que creamos conveniente para la transformación de este país. Un cuarto principio es que nos inspiramos en la historia del pueblo mexicano, en su lucha por sus libertades, para darnos luz en la lucha actual. La declaración de principios es muy clara. ¿Qué luchas reconocemos? La lucha de independencia, la de reforma y la revolución. Entendámoslo más claramente: la insurgencia independentista, la revolución liberal juarista, la revolución mexicana. Porque en esos tres momentos el pueblo mexicano fue definiendo sus conceptos de libertad, sus conceptos de país democrático, republicano, federal. En esas etapas se fueron construyendo los conceptos de garantías individuales, de derechos sociales, de soberanía. Y partimos entonces de ese aporte para seguir luchando hoy. Pero no son solamente los principios y conceptos. También estas luchas nos dieron tipos de liderazgo, estilos de liderazgo, de mando político, de organización social, de organización política. Y entonces tenemos que aprender de eso. El pueblo mexicano puede aprender mucho, mucho más de sus propias trayectorias de lucha que de otros pueblos. No está mal reconocer las luchas de otros pueblos. No está mal hablar de la revolución rusa, de la revolución china, de la revolución cubana. No está mal, no es incorrecto. Tenemos que conocer y hermanarnos también con esas luchas. Pero nosotros tenemos una larga experiencia de lucha popular que tenemos que recuperar, conocer y aplicar en la actualidad. Un quinto principio, y ahí estaríamos a la mitad de este decálogo, es que Morena se reconoce como un espacio abierto, plural e incluyente, con participación de mexicanos de todas las clases sociales, corrientes, religiones y culturas. Es decir, Morena no es un partido uniclasista. Morena no es un partido de un solo pensamiento. Morena es básicamente diversidad social, política, cultural. Por tanto, lo que más debe de pesar en nuestro partido es el debate abierto. El debate de ideas y por tanto un debate respetuoso. Porque es un debate, es una discusión para construir, no para destruir necesariamente. Por tanto, en este contexto de la diversidad, tenemos el derecho a disentir. Si yo no estoy de acuerdo con lo que diga un compañero, un dirigente, el propio Andrés Manuel, tengo el derecho a disentir porque así lo dice la declaración de principios, porque eso se funda en un carácter diverso de la organización política a la que pertenecemos. Derivado de esto, tenemos un sexto principio, que es que reconocemos la pluralidad y las diferencias que existen en la sociedad. Y esto es fundamental porque de ahí deriva la nueva forma de quehacer
en el ámbito público, la nueva forma de hacer política frente a la sociedad. No podemos actuar solo considerando nuestro punto de vista. Como gobernantes, como legisladores, como líderes políticos, no podemos actuar solo desde nuestro punto de vista. Tenemos que considerar los otros puntos de vista, los otros aportes y opiniones que vienen precisamente de esa sociedad diversa, plural, que se funda más en la diferencia que en el carácter unívoco de las personas. Eso no existe. Hay mexicanos de todo tipo y frente a eso tenemos que actuar de manera consecuente. Séptimo principio. ¿De dónde se inspira, de dónde se nutre nuestra lucha? No solamente de la historia de lucha del pueblo mexicano, sino también de las luchas y de los movimientos sociales actuales. Morena se alimenta de la experiencia y debe alimentarse de la experiencia, las demandas, los aportes, las propuestas, los liderazgos de las luchas estudiantiles, magisteriales, feministas, de jornaleros, de obreros, de sindicalistas, de campesinos, etc. Tiene que incluir Morena en su visión política todas las visiones sociales y políticas que hoy se enfrascan en una lucha en contra de lo mismo, en contra del autoritarismo y en contra del neoliberalismo. No solo Morena lucha contra eso, hay muchos otros movimientos que luchan desde distintas concepciones, desde distintas formas, y tenemos que hermanarnos y encontrarnos con ellos. En ese sentido, pues, nos reconocemos en esos movimientos y tenemos, por tanto, que dar un impulso organizativo. Es decir, no solamente es apoyar las luchas populares, es también motivarlos a un mayor proceso organizativo. Bien, un octavo principio es que precisamente nos reconocemos como parte de las luchas del pueblo por la soberanía, el patrimonio, la dignidad, la justicia, la democracia y el bienestar de todo el pueblo. Es decir, todas las luchas que estén dentro de estos principios, soberanía, patrimonio, dignidad, justicia, democracia y bienestar del pueblo, serán nuestras luchas. Y por tanto estamos obligados a ser solidarios y a acercarnos y acompañar esas luchas. No a sustituir, no a manipular, no a utilizar esas luchas, sino a ser solidarios y a acompañar y, sin duda alguna, a aprender. Un noveno principio sería que desde Morena queremos impulsar una nueva cultura para la protección de la naturaleza, el territorio, el patrimonio histórico y cultural y la soberanía alimentaria. Son 4 elementos que van de la mano, que aunque parezcan separados por cuestiones económicas y otras culturales, van de la mano porque implican precisamente el asiento de la nación que es su territorio. Es decir, luchamos por la protección de los recursos naturales en toda su y de todo el ámbito, en todo el ambiente natural de este país, en toda su diversidad, en todas sus especies, en todas sus formas. Protegemos el territorio porque es base de la soberanía, o es un elemento básico para la soberanía, pero también porque el territorio es esencial para 2 cosas. La soberanía alimentaria que hoy no tenemos en este país y el patrimonio histórico y cultural, que solo pertenece a la nación y nunca al Estado, que solo es un intermediario, y mucho menos a el sector privado. Y finalmente, en un 10º principio, tenemos que Morena valora la lucha por la educación y la cultura en general como un elemento fundamental
de la construcción de nuestra sociedad y las características esenciales de nuestra sociedad. Si Morena no lucha por la educación y la cultura, realmente estaría luchando por cosas vacías, por cosas huecas, que no tendrían ningún sentido y ningún fin. Pero también, al mismo tiempo, Morena valora la solidaridad y el respeto con los otros pueblos del mundo, particularmente con América Latina, y las luchas de los pueblos de América Latina, también por su democracia, por su soberanía, por sus derechos. Es decir, Morena también es, de algún modo, internacionalista. En fin, compañeros, ahí están nuestros principios. Ahí están todos estos conceptos que de nada pueden servir si no los llevamos a la práctica. Insistimos, hoy estamos en una etapa de construcción partidaria, pero también de construcción electoral hacia el 2018. Esto que implica territorio, implica comités seccionales, implica responsables de todo tipo, implica tareas, implica trabajo cotidiano. Pero ese trabajo cotidiano, en la base o en los liderazgos del partido, no tiene ningún sentido, no tendría ningún futuro si no se basa en principios. Y nuestro partido los tiene. Así que lo mínimo que tenemos que hacer es estudiarlos, revisarlos, compararlos con nuestra práctica y gradualmente hacer de nuestra práctica una práctica más democrática, más de izquierda. Y seguramente así la gente podrá darse cuenta que Morena es una opción distinta a muchas otras. En fin, compañeros, ahí está esta parte, declaración de principios. Continuaremos en otras entregas con lo que es el programa de acción, los estatutos de Morena. Agradecemos a todos los compañeros de CCC y del partido por seguirnos y aquí estaremos en otra oportunidad. Nos despedimos, un servidor, Jorge Ignacio García Ponce, y en la producción, Abraham Juárez. Muchas gracias.